buenos días de nuevo a todos los conectados. Como comentó el compañero Mariano, vamos a continuar hoy con las dos acciones esenciales para la seguridad del paciente que nos quedan, ¿sí? Vamos a hablar de la acción esencial número 7, que habla de los registros y análisis de los eventos centinela y eventos adversos y cuasifallas. También vamos a ver el último, que es la cultura de seguridad del paciente. Son temas muy cortos, pero no menos importantes que los demás. Como les comentaba, la acción esencial 7, ¿verdad?, habla de los registros y análisis de eventos centinela, los eventos adversos y cuasifallas, y su objetivo general es generar información sobre los cuasifallas, eventos adversos y centinelas, pues mediante una herramienta de registro que permita el análisis y favorezca la forma de decisiones para que a nivel local se prevenga su ocurrencia, ¿verdad? Y a nivel nacional también se permite dar alertas para evitar que acontezcan eventos centinela en los establecimientos de atención médica, que deben de ser una prioridad del Sistema Nacional de Salud. Entonces, en este punto, su objetivo general de esta acción es, ¿verdad?, es que tratar de llevar unos registros. En nuestra institución cuenta con un formato exclusivo para realizar estos informes. Es importante mencionar, ¿verdad?, que estos eventos adversos no son propios de un departamento para hacer informar. Incluye todos los departamentos, pero en realidad todas las categorías deberían de informar sobre estos eventos que suceden en sus departamentos, ¿no? No solo es instalar o ponerlo en las notas médicas o en las notas de enfermería o en sus reportes. Todo evento adverso, cuasifalla o centinela deberían de ser reportados por los departamentos correspondientes. Esto es con la finalidad, ¿verdad?, de buscar estrategias de solución, porque parte de las acciones esenciales de la seguridad del paciente, ¿verdad?, es que tengamos estos registros. Como les comentaba, si el personal de salud no tiene esta cultura de informar los eventos, pues prácticamente podemos decir que nuestra institución está bien, cuando en realidad sabemos que suceden muchos eventos y no son reportados en los departamentos correspondientes. Debemos de saber que todas las IAS son catalogadas como eventos adversos, son eventos que no debieron haber sucedido. Entonces, si solo en este tiempo de los brotes que hemos tenido, y todos estamos enterados, ¿no?, los brotes, cuántos brotes tuvimos ya tenemos de la Burfordelle, creo que tenemos más de 60 casos desde que iniciaron los brotes. Entonces, también nos piden que nosotros tengamos registro de esos. En la plataforma de eventos adversos nos pide, hay un apartado donde habla de las IAS, y debemos de registrarlos y notificarlos para que también a nivel nacional se puedan buscar estrategias, como lo es, ¿verdad?, el comando institucional que nos vienen a supervisar, que es parte de todo lo que vienen a hacer para la prevención de las IAS en todos los hospitales. Y sabemos que, ¿verdad?, que esto pues ha sido parte también, está involucrado la Organización Mundial de la Salud también, ¿verdad?, se involucra en estas acciones esenciales y en esta prevención de eventos, ya que pues a nivel mundial, ¿verdad?, que tenemos una alta tasa en eventos que causan daño, que son conocidos como los eventos centinela. Y hace poco les comenté el caso de un estado que, bueno, no debió haber pasado. Daño o asociado a la atención sanitaria. Esto prácticamente es un concepto, ¿verdad? Es el daño que deriva. ¿Qué es el concepto, verdad? Daño asociado a la atención sanitaria. Es el daño o una lesión que deriva de los planes o medidas adoptados durante la prestación de la atención sanitaria, o que se asocia a ellos, no el que se debe a una enfermedad o lesión subyacente. Entonces, esto
Normalmente, por eso les decía, este paciente viene por una fractura expuesta de tibia y peroné, pero termina con, a pesar de que a veces le hacen un lavado mecánico y existen todos los riesgos de acuerdo al tiempo que llega, ¿no? Se hace la profilaxis y todo, pero en una semana ya tiene el paciente pseudomonas. Y bueno, es una IA. Entonces, todas las medidas que se deben de realizar desde la limpieza, la higiene de manos, los procedimientos quirúrgicos, la vigilancia y control de los antisépticos, de todo, es parte de lo que se tiene que hacer y lo que se hace en nuestra institución para prevenir estas infecciones. Es un incidente relacionado con la seguridad del paciente. Un incidente, pues, es un evento o circunstancia que sucede durante la atención clínica de un paciente y que si bien pues no le genera un daño directo a su salud, pero sí le afecta en la medida que al ocurrir fallas en los procesos de atención. Afectan en cierta medida a la persona generalmente o al paciente, ¿verdad? Debido a que se prolonga su estancia hospitalaria. Entonces, en ocasiones no siempre, ¿verdad? Todos estos son parte de los detalles que nosotros tenemos que ver. Y es un incidente relacionado que al final de cuentas le causa cierto, no un daño físico al paciente, pero sí le causa una prolongación de la estancia, ¿no? Que se prolongue su estancia. Y sabemos que una IA, una simple o una, como podemos decir, una simple, pero verá una infección de vías urinarias, sabemos lo complejo que es tratarlo y cuántos días de antibiótico-terapia va a tener ese paciente, el costo de las quimios, los días hospitalarios y todo lo que conlleva al paciente igual estar ese tiempo de estancia. Y eso pues también agota los recursos económicos de la Secretaría, ¿no? Y de la institución. Por eso es importante crear conciencia y crear una cultura de seguridad en nuestra institución. El evento adverso, pues es todo tipo de imprevisto, inesperado como consecuencia de la atención. Normalmente, ¿verdad? Pues nos referimos al área hospitalaria, que puede producir la muerte, la discapacidad o la prolongación o estancia del reingreso, hasta el reingreso, ¿no? En ocasiones nos ha tocado, ¿verdad? Que el paciente, pues, no presenta ningún síntoma de infección o de algo y se va con una herida postoperada de la paratomía y regresa a los 3 días con fiebre y, o se botaron los puntos, como dicen, y tiene una dehiscencia de herida. Entonces, eso se considera también que es por el tiempo que va y regresa, ¿no? Que la infección la adquirió en esto y es una IE. Es un evento que no debió haber sucedido. También existe el evento adverso grave, que viene siendo que en este caso nosotros lo conocemos como centinela, ¿no? Que no se ocasiona la muerte y puede contribuir a ella, produce una discapacidad o genera una intervención quirúrgica. Como les había yo comentado, ¿no? O sea, la amputan un pie equivocado y parece mentira, ¿no? Pero sucedió y recientemente en otro hospital del país, ¿no? Entonces, ese sí es un evento grave conocido en las acciones esenciales como evento centinela. ¿Sí? También existe el evento adverso moderado. Este sí ocasiona prolongación de la estancia hospitalaria, pues al menos pues un día, ¿no? En ocasiones, ¿qué nos ha pasado en esto? Que, por ejemplo, el paciente puede presentar en ocasiones fiebre por alguna razón y nosotros como protocolo de seguridad, ¿verdad? Lo dejamos en observación 24 horas por si presentara y en ocasiones hay veces continúa con la fiebre, se le hacen todos los estudios hay veces y pues presenta una infección y tendrá que quedarse por tratamiento y retrasa su salida del hospital. También eso pasa y lo hemos visto. También existe el evento adverso leve. ¿Sí? Este sí ocasiona lesión o complicación sin prolongación de la estancia hospitalaria. En ocasiones hay veces podemos decir de que causamos un pequeño evento, pero el paciente he visto, ¿no? Que hay pacientes que se han resbalado de la cama también y sí se resbalaron, cayeron, se levanta el reporte, pero en realidad lo valora el médico, el personal de salud y se le deja en observación por algunas horas y en el siguiente turno se van porque no mostró prácticamente ninguna lesión y pues no implica que se quede más días hospitalarios, aunque se les hace las recomendaciones, ¿no?
Esto sucede pues comúnmente en pacientes también que conocemos en nuestro hospital. Hay servicios que cuentan con pacientes pues con enfermedades hematológicos, enfermedades crónicos, crónicos degenerativos, que pues a veces ellos continúan, atraviesan por una, pues ¿verdad? Una anemia crónica, como en los pacientes con insuficiencia renal, y entonces ahí tenemos que tener cuidado porque hay veces en ocasiones cuando se están yendo, el hecho de pasarlo en su silla de ruedas o ese cambio, se les baja la presión, se marean y hay veces que tienen que quedar para que se les observe por unas horas más. También existe el evento adverso prevenible, que este viene siendo un incidente que no se habría producido si el paciente hubiese recibido la atención adecuada para la ocasión. Entonces, sabemos que la mayoría de los eventos adversos son prevenibles. Si nosotros, ¿verdad? Si el personal de salud tuviese una alta cultura de seguridad del paciente y usar todos los recursos disponibles, así como los humanos, así como los materiales para evitar este tipo de eventos. Normalmente sabemos que la mayoría de los eventos adversos sí pueden ser prevenibles, casi todos. Entonces sabemos también que a pesar de todo lo que podemos hacer, si el personal de salud verdad aplica todos los recursos disponibles, ¿no? Si el paciente está desorientado, le haga una sujeción gentil, le informa al médico, le ponen un medicamento que pueda mantenerlo tranquilo. Y en ocasiones aún así sucede que el paciente por alguna razón se quita una sujeción y se retira el tubo ventilatorio, el catéter central, etcétera. Eso es algo común que sucede en algunas áreas, más que en las urgencias, ¿no? El retiro de los catéteres centrales o de las sondas o de los catéteres urinarios por el mismo paciente, ¿no? Ellos mismos se lo retiran. En ocasiones, pues, son cosas que sí realmente se pueden prevenir realizando una buena sujeción, ¿sí? También hay que mencionar que el hecho de que yo realice buscar una solución como la sujeción gentil del paciente, ¿verdad? Porque es necesario, porque voy a prevenir una caída o una lesión o que se retire el catéter central, los dispositivos que tiene el paciente. También tenemos que tener ese cuidado de realizar una sujeción gentil como tal para evitar lesiones en la piel, ya que también he visto casos, y me han reportado casos de lesiones en la piel por la sujeción. Es algo común. El personal de enfermería no vigila, eso se tiene que hacer por turno para ver que el paciente tiene una buena circulación en las manos y existe el espacio para que no haya un corte de la circulación, ¿no? Entonces es parte de lo que debemos de hacer para evitar este tipo de eventos adversos. También existe el incidente con daños, también denominado como un evento adverso, que es un incidente que causa algún daño al paciente, como habíamos dicho, ¿verdad? Este sí está causando un daño. En ocasiones hay muchos eventos, ¿no? Como por ejemplo que no podemos, que sí se pueden prevenir, como los dispositivos médicos, comúnmente en el área de neonatos, ¿verdad? Que no contamos con el material de calidad para proteger el septum nasal y me reportan, mucho es común que me reporten lesión en el septum por el dispositivo CPAP. Y ahí pues sí la verdad es importante que nosotros como autoridades gestionemos ese tipo de recursos de calidad para que el personal de salud pueda implementar la protección de la piel de los pacientitos con la finalidad de evitar esos eventos. Como les digo, en ocasiones también tiene que ver la calidad del material o la disposición del material que tenemos para poder prevenir, ¿no? Y como lo decía antes, ¿no? En la sujeción, pues existe un kit de sujeción, pero no en el hospital. Yo en mis 30 años laborales no, nunca lo he visto. ¿Sí? También existe un incidente sin daños, que es aquel en que un evento, por ejemplo, alcanza al paciente, pero que no le causa ningún daño. Error es el hecho de no llevar a cabo una acción prevista según se pretendía o de aplicar un plan incorrecto. Los errores pueden manifestarse
al hacer algo erróneo, ¿sí? Que se conoce como error de comisión, o el no hacer lo correcto, que eso es un error de omisión, ya sea en la fase de planificación o de ejecución. Sabemos que en ocasiones los errores pueden ser cometidos por el personal de salud, sabiendo, ¿no? Y dicen, se me cayó el paciente, es un evento adverso, sí, pero yo no hice la valoración o no lo valoré el estado neurológico, y desde que yo revise si mi paciente tenía un alto riesgo de caídas, debía haber tomado medidas inmediatas para prevenir. Eso es parte de la vigilancia, porque como les decía, en ocasiones el paciente se encuentra orientado y no existe justificación para sujetarlo, pero de aquí a un cambio de turno el paciente se desorienta y entonces nos vemos en la necesidad de realizar esa sujeción. Y entonces es importante la vigilancia continua también del estado neurológico de los pacientes, ¿sí? Entonces, también es que debemos de mencionar que muchos de estos errores, el personal a veces, pues como dicen, es omisión. Y hay que dejar claro que un evento o la mayoría de los eventos adversos que he podido ver, pues son causados por una omisión de funciones. Y eso el personal debe de saber, como jefe de servicio, hay que informarles al personal que hay una diferencia, ¿no? Que el evento adverso sea llevado por una omisión de funciones. Y es una gran diferencia que a pesar de todas las medidas que yo implementé, sucede, es muy diferente, ¿no? Entonces, la mayoría de estos eventos, pues, es por omisión, porque no tomé las medidas necesarias inmediatas, o no valoré el riesgo de caídas de mi paciente antes, o no hice mis correctos, ¿no? Y apliqué un medicamento equivocado. ¿Por qué? Porque no apliqué mis 10 correctos, mis 12 correctos, mis correctos de enfermería, cuando tengo que checar que es el paciente, y eso lo vimos en la acción social número 3, ¿no? Que debemos de tener todos esos puntos para poder evitar que se apliquen medicamentos dosis erróneas a los pacientes. La infracción es un desvío deliberado de las normas, reglas o procedimientos, ¿sí? Operativos. Tanto los errores como las infracciones elevan el riesgo, aunque no llegue a producirse un incidente. Entonces, en ocasiones, por ejemplo, podemos decir, ¿no? A lo mejor le apliqué por error un medicamento, un gramo de cefotaxima al paciente que en lugar de cefotaxima, pues no tenía, ¿no? Y dices, bueno, no pasó nada, valora al paciente y todo lo demás, pero bueno, el costo que te llevó del ámpula, ahora cómo solicito para el paciente que lo tenía indicado, ¿no? Se hizo un gasto, se gastó una jeringa, se gastó un medicamento, que es un recurso y es innecesario. ¿Por qué? Porque simplemente no llevamos nuestros correctos para rectificar, ¿verdad? Rectificar cuáles son los medicamentos que le corresponden a cada paciente. Y en ocasiones, yo lo he visto, ¿no? Y hay medicamentos, podemos saber que hay medicamentos como la diclofenac, ¿no? Que valen hasta casi 1.500 pesos, 50 miligramos, y las dosis de implementación a veces son de 100, y imagínense equivocarse con eso, estamos hablando de recursos. En ocasiones hay veces al paciente no le causa porque está dentro de la dosis y no lo requería, pero bueno, no es lo correcto. Y el cuasi error o cuasi falla que conocemos también, ¿verdad? Que es un incidente que no alcanza al paciente, pero pues que evidentemente debe de ser considerado para estudio. ¿Por qué? Porque pues prácticamente en todo el tiempo que yo estoy como gestor de calidad en la enfermería no he recibido solo un cuasi falla, ¿no? Se ha recibido, y ahí pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Que gracias a los correctos de enfermería, a pegarnos a estos lineamientos, a estas normas, a estas acciones esenciales, pues se previenen esos errores. Pero como no causan ningún daño al paciente, pues no se levanta el informe, no nos informan. Entonces no tenemos una estadística así prácticamente que yo les pueda decir que de un mes, por ejemplo, el tiempo he recibido algún cuasi falla, ¿no? Normalmente, pues, a lo mejor me dicen la carga de trabajo, no lo hacen, pero pues es importante también porque también, como les digo, ahí nos estamos dando cuenta que en el área se llevan bien los procedimientos, se llevan bien las acciones esenciales para ayudar al paciente y se previno algunas cuasi fallas y podemos verlo de dónde. Entonces, el análisis que podemos hacer es saber si, por ejemplo, un becario lo cometió,
el turno también, porque hay veces también el factor humano puede ser el cansancio, la confianza, y tienen mucho tiempo en el servicio, y como les digo, o sea, yo lo he visto, ¿no? Con personal, no porque sea el personal más capacitado, no pueda cometer errores, sino aplica sus correctos o se aplica todas estas acciones esenciales según corresponda con su paciente. Los establecimientos, ¿verdad? Utilizarán el sistema de registro de eventos adversos de la Dirección General de Salud. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, esta división elaboró un efecto. Tenemos una plataforma nosotros en donde registramos, hay una clasificación de los eventos para poder tener registros. Esta es una plataforma federal y mes por mes subimos los eventos adversos, la clasificación para que se realicen y nos piden un pequeño plan de mejora o de acciones que realizar en cada uno de los eventos. Por eso cuando en ocasiones yo tengo alguno, invito al personal involucrado en enfermería, desde luego, ¿verdad? Que pasen al departamento para hacer los exhortos y poder yo saber qué es lo que necesitan, si es capacitamiento o sea, es capacitación, que tengan alguna debilidad o actualización en algún procedimiento, se los ofrecemos por el departamento de enfermería en todos los programas prioritarios y en su caso también les damos la información de todos los cursos, la lista de todos los cursos que tenemos durante el año, tanto en el departamento de enseñanza de enfermería como en el departamento de institucional y también los cursos que el Departamento de Calidad Institucional brinda, ya que también pues es parte de lo que se hace, ¿no? Es muy importante y muchos procedimientos, pues la verdad es por falta de conocimiento de los procedimientos. Entonces, esta parte nos lo piden en la plataforma y tenemos que dar una evidencia también. El registro de eventos adversos, ¿verdad? Debe de ser una herramienta y cuando ocurra el evento adverso, tan pronto cuando sean identificados. O sea, nos dice que apenas el evento adverso, pues, ¿verdad? Debe ser notificado lo más pronto posible. ¿Qué ha pasado? Que, pues, ¿verdad? Me han traído una semana el evento adverso porque se lo olvidó al personal, al jefe de servicio, y me lo traen a una semana. Cuando voy a hacer las investigaciones, el paciente ya se fue o ya hubo una defunción y ya me limito a poder realizar investigaciones para buscar los factores causales para poder buscarle una solución, porque pues bueno, no puedo saber si el factor causal fue el evento adverso, la caída, o sea, que fue un factor para que el paciente falleciera o era parte del proceso natural porque estaba grave, ¿no? Entonces, aquí como consejo a los jefes que me escuchan, ¿no? Que levantan los eventos adversos, pues es traído lo más pronto posible para que yo también tenga el tiempo de poder ver y tomar acciones inmediatamente, ya que cuando ¿verdad? Yo hablo con el personal de enfermería, valoro al paciente para saber qué se le hizo, qué no se le hizo, qué está pendiente, qué estudios. Hablamos también con la parte médica para saber si está enterado, si también lo puso en su nota médica, porque muchos de los eventos que suceden no están en las notas médicas, no se encuentran, y eso es algo que se debe de hacer también como un protocolo, ¿no? Tenemos que poner, así como ponemos en las notas de enfermería el evento y hacemos una pequeña narrativa de lo que sucedió, también la parte médica tiene que hacerlo y saber antes que nada no solo exponer el evento, sino las acciones que se realizaron para disminuir la lesión o el daño y la vigilancia que se tiene que hacer. Las acciones que hicimos, si el evento ya sucedió, no podemos hacer nada, pero qué acciones tomé, qué acciones realicé para que este daño no aumentara o disminuyera y poder determinar si existe o no algún daño, ¿sí? Entonces hay que hacer esa recomendación. Dice que la participación del establecimiento en los registros de eventos pues debe ser probablemente por el Comité de Calidad y Seguridad, la COCASEP. En todos los eventos Centinela se debe de realizar el análisis causa-raíz. La plataforma nos exige que en caso de un evento adverso de categoría Centinela, donde existe una lesión permanente, un daño o la defunción de algún paciente, se tenga que realizar el análisis de causa-raíz aquí en el Departamento de Calidad Institucional y hacer el reporte y hacer todas las medidas necesarias para poder buscar la solución y no precisamente buscar sanciones, pero hay que entender que la mayoría de los eventos o muchos de los eventos suceden por omisión de funciones y yo no, pues, verdad, yo no
sanciono, no busco, yo exhorto al personal, no por el evento adverso, sino por la omisión de función que llevó a un evento adverso. Los resultados del registro de los eventos adversos se presentaron en el comité de calidad, ahí son tratados también y podemos saber cuáles son los eventos adversos más comunes en todos los servicios y tratar de buscar soluciones. Pues acuérdense que sí, en ocasiones buscamos soluciones alternativas para ver qué se puede hacer, pero también dependemos en ocasiones de recursos económicos para poder resolver, por ejemplo, pues las caídas de los pacientes en urgencias por camillas de traslado, que es algo común que la mayoría de los pacientes o sentados, ¿no? Entonces, dependemos de los recursos para que puedan ser solucionados. Los registros de análisis de los eventos adversos van a ser presentados en el cuerpo directivo. Estos normalmente, pues, ¿verdad? También ellos tienen acceso a todos estos datos para que tengamos un resultado y se pueda hacer un análisis de los eventos más comunes que tenemos en nuestra institución y qué acciones debemos de hacer, qué acciones se deben de gestionar para disminuirlos. También hay que reportar por parte del servicio de administraciones durante las primeras 24 horas algún encuentro de las vacunas. En lo personal, pues, en lo que es el departamento de enfermería, nunca he recibido un evento adverso por por algún efecto, ¿no? Algún evento que haya causado las vacunas. Al menos deberán de registrarse los papás y analizarse lo siguiente. Entonces, esto es parte de lo que sí nos dicen que tenemos que hacer. Igual es que en eventos adversos, por ejemplo, por medicamentos o por vacunas o por quimioterapias, también es importante determinar que el personal sepa que no todo es evento adverso. En ocasiones son eventos secundarios esperados de los medicamentos. Son causales porque son eventos secundarios y no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Debemos de hacer, por ejemplo, al menos deberán de registrarse, reportarse, analizarse lo siguiente. Cuando es muerte imprevista no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el problema subyacente del paciente. ¿Sí? Pérdida permanente de una función no relacionada con el curso natural de la enfermedad o el problema subyacente al paciente. También el riesgo potencial o inminente de que ocurran pues, cirugía en el lugar incorrecto, con el procedimiento incorrecto o el paciente equivocado, ¿no? Entonces, parece nada, pero se está establecido, ¿no? Que se tiene que hacer un registro. Pues hasta ahorita no es que no he tenido un caso de una cirugía incorrecta, ¿no? Cuando existe muerte materna, que esto es un tema también muy importante pues se trata y se está tratando igual en la supervisión, es algo que pues tenemos que tomar muchas medidas, ¿no? Hasta este año tenemos reportados 2 casos y tenemos que hacer un análisis sobre este caso. Es que se están analizando estos 2 casos como parte de lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuáles fueron los factores y otras cosas. Son muchas cosas que se tienen que hacer cuando existe esto. Entonces, en esto hay que hacer reportes. La transmisión de una enfermedad de infección crónica como resultado de una transfusión de sangre, hemocomponentes o trasplantes de órganos y tejidos. También es importante que se hagan reporten los eventos cuando suceden por hemoderivados. No es común, pero sí sucede. Normalmente son eventos de alergia pues que ceden en el momento de que se suspende el hemoderivado o se aplica algún antihistamínico para evitar esto, ¿verdad? Y es necesario que continúe el hemoderivado del paciente. También cuando exista un suicidio, también se tiene que hacer el reporte. Caso no común, ¿verdad? Hace mucho tiempo sí se aventaban los pacientes de 4 pisos. También cuando existe violación, maltrato u homicidio de cualquier paciente. Entonces es importante también que sepamos que cuando existen este tipo de cosas se tienen que hacer estos procedimientos. También cuando es un evento supuestamente atribuibles a la vacunación, inmunizaciones y aplicación del biológico, también es parte de lo que se tiene que saber para poder determinar cuáles fueron los factores del evento adverso.